El Señor esté con ustedes. Y con todo espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar al cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Maravillosa la Sagrada Escritura de hoy, que nos alienta en este tiempo en donde la Iglesia por 50 días nos va disponiendo para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo y hacer que la resurrección de Jesucristo sea también la nuestra y que nosotros podamos ser testigos de ello para el mundo entero. El cristianismo no es una doctrina, no es una moral, mucho menos una filosofía, aunque contiene todo esto. El cristianismo es un encuentro, como lo decía hoy el Santo Padre, el Papa Francisco. Quizás en realidad
habría que pulir un poco esto y decir, tener fe es haber sido encontrado por Jesucristo, que siempre toma la iniciativa. Y hoy la Madre Iglesia quiere hacernos vivir esta experiencia como ese discípulo anónimo que acompañaba a Cleofás. Porque puede pasar que nuestra fe se aletarga, se enfría, se va entibiando, y quizás vamos caminando con el resucitado y nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestra mirada demasiado mundana nos impide reconocer. Y por eso en esta preciosa catequesis eucarística, hoy la Iglesia nos invita a darnos cuenta de, al menos como se narra en el texto sagrado, 3 presencias de Jesús que nos hacen entrar en comunión con el resucitado y que esa resurrección sea nuestra. Y por eso es tan importante el que nosotros nos dejemos como acompañar por el Señor. Es impactante la delicadeza de Jesús. No entra a patadas en nuestra vida. Empieza a hacerse el desconocido, empieza a caminar con nosotros, hace una pregunta que incluso Cleofás queda como impactado y dice, pero ¿cómo eres tú el único que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Y haciéndose como hasta el tonto, ¿qué cosa ha pasado? El Señor quiere escucharnos, pero no solo para escucharnos, sino porque el Señor además quiere explicarnos. Pero no solo explicarnos. El Señor quiere hacerse nuestro compañero de vida. Pero no solo eso, sino que el Señor quiere que nosotros seamos testigos de esto para los demás. Este es el itinerario de los discípulos de Emaús. Y es el itinerario de todo creyente, de todo hombre y mujer de fe. Y por eso qué importante es saber que el Señor siempre nos escucha, que se interesa por nosotros. San Pedro nos decía, descarguen sobre Él todas sus preocupaciones. Él sabe lo que les pasa, sabe lo que necesitan. Cuéntenselo. El Señor tiene una oreja grande. Hoy vemos en la convivencia, cuando es un poquito más intensa, que es un arte saber escuchar. Todos tenemos tanta necesidad de hablar, pero hay que saber escuchar. El Señor sabe escuchar y nos deja que nosotros vayamos mostrando nuestras expectativas, lo que nosotros creemos, para ordenar la carga en el camino y mostrarnos que algunas cosas tienen que pasar así. No voy a insistir en esto que lo hemos predicado todo este tiempo, pero bendita pandemia que nos ha hecho descubrir esto, que el Señor camina al lado nuestro y que se interesa por nosotros, pero el Señor también tiene una palabra de vida para que estos acontecimientos que en sí no son buenos, el Señor los usa como una mediación para salvarnos. ¿Es que acaso no tenía que padecer el Mesías para entrar en su gloria? Y qué maravillosa catequesis, esos 11 kilómetros caminando. En cada uno de los textos de la Sagrada Escritura, Jesús les iba explicando a los discípulos todo lo que se refería a Él. Extraordinario. Una primer presencia del Señor es la Sagrada Escritura, que no es una presencia humana. A veces, por un defecto, hemos sobredimensionado la Eucaristía, que está bien, es fuente, es culmen. Hay tanta tensión en torno a esto hoy en día, ante las iglesias semiabiertas, semicerradas, ante este ayuno eucarístico. Pero el Señor hoy nos explica que no nos deja solos, que sale a nuestro encuentro, que nos escucha y que a través de la Sagrada Escritura hay una buena noticia, que el Espíritu Santo hace que esto no sea un libro de historia, que esto no sea una letra muerta, sino que el Espíritu Santo hace que esta palabra sea viva y nos haga arder el corazón. Uno ve la transformación de San Pedro, temeroso, lleno de miedos, pero habiendo recibido el Espíritu Santo, es capaz de anunciar el centro de nuestra fe, el querigma. Jesús ha tenido que padecer, ha muerto, ha sido crucificado,
Ha matado en la cruz todos los pecados muriendo y les ha dado nueva vida resucitando. Ese es el centro de nuestra fe. Podrían estar todas las iglesias cerradas, podrían haber desaparecido todas las Biblias, pero este es el misterio central. Y desde esta explicación, el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu, lo aprieta y lo hace gemir. Abba, Padre. Aquí está todo. Y por eso la Eucaristía tiene este primer momento de la palabra de Dios, para que nos vaya disponiendo. El segundo momento, por supuesto, que es la fracción del pan. Es allí donde los discípulos se les caen las escamas de los ojos y son capaces de reconocer al resucitado, que queda en medio de ellos, dice el texto bíblico, con otra presencia. Está mal traducido eso que desapareció. Queda en medio de ellos en otra presencia, en la presencia del resucitado. Y por eso estos 11 discípulos que venían decepcionados, abatidos, que se les fue encendiendo el corazón al escuchar la explicación de Jesús, cómo el Espíritu Santo iba actuando en ellos, fueron capaces de, al reconocerlo, al partir el pan, volver a hacer los 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén y poder anunciar con gozo y alegría: es cierto, Cristo ha resucitado. Y así como se le apareció a Simón, a nosotros también se nos aparece en la Sagrada Escritura, en la Eucaristía, aunque sea participando online, y cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Estas son las 3 presencias del resucitado que esta catequesis nos invita a profundizar. Porque cuando nosotros entramos en contacto con Jesús, vivo y resucitado, su palabra le da sentido a nuestra existencia. La fracción del pan, comulgando espiritual o sacramentalmente, nos hace ser otros Cristos, para que podamos anunciar con alegría que esa resurrección de Jesús es también la nuestra, sin mérito alguno, gratuitamente. Está la presencia en los pobres también, está la presencia en la autoridad. El que te escucha, a ti, a mí me escucha. Lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Pero hoy el Señor quiere decirnos: no se inquieten, no están solos, salgo a buscarlos, y a buscarlos para darles esta vida nueva y resucitada. Y por eso San Pedro dice al final: es que esto es así, porque es el Espíritu Santo el que hace que esta palabra entre como un suero en nuestra vida y nos llene de la vida del resucitado. Es esta fracción del pan en donde Dios entra a través de la computación en nuestras casas y nos llena de la presencia del resucitado. Y es esta presencia viva que uno constata gratuitamente la que nos invita a testificarla cuando 2 o más están reunidos en nombre de Jesús. No estamos solos, no estamos abandonados. El Señor guía a su iglesia y quiere que nosotros también podamos contagiar a los demás de esta vida que no es nuestra, sino que es la vida divina del Señor, que ha venido para llenarnos de alegría y llenarnos de su divinidad. Que así sea.